Hola, hola a todos, yo soy Mona de la Torre y les doy la bienvenida a un episodio más de Contrapunto TV y me acompaña iniciando este primer bloque el jefe de jefes, el buen Picón. Monita de la Torre, ¿cómo estás? Bien contenta de estar. Bienvenida al Contrapunto TV nuevamente. Una vez más. Y bueno, bandita, ahora sí les traemos toda la información. El país está patas para arriba, pero eso ya lo sabíamos. Lo interesante es que en lugares tan tranquilitos como San Miguel de Allende, de repente ya está botándose la canica también. Sí, vamos a arrancar con la información pesada. El martes Contrapunto TV estuvo cubriendo el informe de gobierno en San Miguel de Allende y el miércoles que llegan los carnales de la Sedena, de la Marina y que se atoran a uno de los narcos más pesados del país. Estamos hablando de Héctor Beltrán Leiva. Acá el H. Y bueno, la neta, yo creo que fue una sorpresa para la mayoría de la banda porque bueno, quienes no lo saben, San Miguel es una ciudad muy tranquila, muy turística. A mí me encanta, yo estoy enamorada de ese lugar y cuando leí la nota sí me sorprendí, ¿no? Dije, ¿por qué esta lacra de ser humano está ahí? Bueno, digo, no puede. A final de cuentas se trata de una de las mejores ciudades para visitar, según la revista Condé Nast, por cierto. Y bueno, la verdad es que sí causó sorpresa el hecho de que un pez tan gordo se haya encontrado precisamente en San Miguel de Allende. Y en las circunstancias, ¿no? Así comiendo echando su marisquito, ¿no? Buena onda y de repente ¡pum! Oye, y el otro aspecto que tiene que ver precisamente con esta nota, ustedes ya van a ubicar a los personajes con la edición que estamos realizando mientras damos a conocer la nota, pues tiene que ver con el tipo que acompañaba a el H, Monita. ¿Tienes idea del nombre del tipo? Suena como Goicochea, pero no es Goicochea, es Germán Goyenechea. Germán Goyenechea. El mero mero, el que andaba acá con las lanas del Beltrán Leiva. Ellos, bueno, concretamente la autoridad menciona que es el operador financiero del cártel de los hermanos Leiva, Beltrán Leiva. Y bueno, pues tiene relaciones importantes y tentáculos que llegan obviamente hasta la socialité en Querétaro, pero también con familias y políticos connotados y polémicos a quienes ustedes ubicarán por escándalos como los moches, y estoy hablando concretamente del diputado federal Ricardo Villarreal, quien apareció en una fotografía con Germán Goyenechea durante su campaña pasada para lograr el hueso federal. Pero además ya se empieza a hablar obviamente de otro tipo de relaciones. El tipo de entrada era miembro del Partido Verde Ecologista de México en Querétaro, activo, que obviamente en cuanto se supo la noticia pues dijeron hay que quitarle los derechos, no nos vaya a quemar más. No, imagínate el quemón. La neta es que bueno, es como toda la sociedad mexicana parece que andamos por la vida con los ojos tapados diciendo, no, aquí no pasa nada, pero la realidad es que hacer un cambio verdadero cuando las estructuras internas ya están tan podridas con el narcotráfico deja muy poca esperanza para la banda. El tema va a dar mucho de qué hablar por varios aspectos en concreto, porque todavía no se conoce cuáles son concretamente las amistades en general de Goyenechea, así que bastantes funcionarios, empresarios han de estar pues con el rabo entre las patas, porque posiblemente haya alguna fotografía o video que se suelte por ahí. Pero además es un asunto que vale la pena mencionar porque ya durante las próximas elecciones podrán candidatearse ciudadanos. Eso está padre. Y este tipo que aparentemente era un ciudadano, pues en realidad estaba llevando recursos del narcotráfico a las campañas políticas, ¿no? Un lavado de dinero muy socialité, populité, qué asco. Pues ese es el primer caso. Yo no sabré de política, pero lo que sí sé es que desde hace 2 años nosotros no contábamos con estos espacios donde poder darle a la tabla y conocer nuevos amigos. Como dicen por ahí, estos sí son beneficios y está chido que por fin piensen en nosotros. Ayuntamiento de León, beneficios que te apoyan. Y bueno, bandita, seguimos con las noticias nacionales y vamos a cotorrear de este asunto que en lo personal a mí me pareció un levantamiento estudiantil muy interesante, muy ad hoc a la temporada 2 de octubre, no se olvida, pero bueno, los chicos del Politécnico se amarraron, se montaron en su yegua y dijeron, ¿saben qué? No nos van a cambiar el plan de estudios, no nos van a dejar salir como únicamente técnicos, si nosotros somos ingenieros preparados. ¡Pum! La neta es que histórico, Histórico por varias cosas en concreto. Uno, que un movimiento estudiantil haya forzado a un secretario de Gobernación a salir de su oficina prácticamente remangado pues para trabajar en la calle con ellos y llegar a algunos acuerdos que tardaron algunas horas y algunos días, pero yo creo que fueron contundentes. El primero de ellos, el hecho de que se haya mandado a queque todas las modificaciones que se hicieron al reglamento estudiantil o al plan de estudios del Instituto Politécnico Nacional por parte de Yoloxóchitl Bustamante 10.
Y bueno, el otro aspecto en concreto y que fue un triunfo fundamental para el movimiento fue el hecho de que la propia mujer haya presentado su renuncia al copetudo Enrique Peña Nieto, precisamente por toda esta presión. Pero obviamente había elementos, me parece que importantes, había argumentos sólidos para decir que se estaba atentando contra la calidad de la educación en el Instituto Politécnico Nacional. Se peleó esto y se ganó, Mona. La realidad es que, bueno, toda la banda lo supo. En lo personal creo que hacía falta volver a sentir como ese empuje, ¿no?, de la banda estudiantil, de los jóvenes mexicanos, que creo que se nos acusa de pereza política y de pereza social, pero este movimiento, un aplauso para los chicos. No, la neta es que estuvo muy chido. Lástima que es posible que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tome este tipo de movimientos y la oportunidad, pues hasta incluso para candidatearse, ¿no? Porque ya se le ve como próximo candidato del Partido de Revolución Institucional a la presidencia de la República, y sobre todo con este tipo de acciones. Efectivamente. Y bueno, vamos a hablar ahora de candidaturas y de políticos, pero en el asunto local. Fue el segundo informe de gobierno de nuestra señora alcaldesa Bárbara Botello. Y bueno, ¿cómo? Y bueno, un punto rescatable de esta situación es que salió más barato. ¿Rescatable o roscatable? Rescatable. O rescatable también. No, un punto rescatable de este informe de gobierno, aparte de las obras que, a lo que leí, según esto, lleva el 80% de las promesas de campaña ya cumplidas. Bueno, ello fue lo que declaró. Pero lo más rescatable es que esta vez se gastó menos lana que el informe pasado, pero aún así es un chorro de lana. ¿Cuánto? Tenemos aquí todos los datos, Monita. Según información de la propia Dirección de Comunicación Social, en el segundo informe de Bárbara Botello se gastaron 1,414,923 varos, es decir, 44,267 pesos, exactamente menos que en el primer informe dado en las joyas. Los argumentos acá es que obviamente la machaca en esta ocasión se dio en donde se está construyendo la Plaza de la Ciudadanía en la colonia Presidentes de México, muy cerca de la León 1, que está infestada de broncas de pandillerismo y de drogadicción y violencia intrafamiliar, ¿no? Pero bueno, acá realmente lo cuestionable es, ¿1 millón? ¿vale la pena gastar 1.4 millones de pesos en un informe de gobierno? O sea, ¿o en qué se gastó, no? ¿En la publicidad? ¿En qué? No, es concretamente la organización del evento y el lugar, o sea, poner las tarimas, contratar a alguien para que, a León de Marco, por supuesto, a quien le mandamos un saludo, para cantarse una rolita al final del informe, en los invitados, gastos de paquetería y ese tipo de aspectos. Es mucha lana, Bárbara. Yo no me estoy postulando, pero si yo fuera alcalde, pues la neta es que los reúno a todos en la plaza principal, agarro un micrófono, unas 4 bocinas y a ver, señores, este es el corte de caja, debemos tanto, hemos hecho esto y se acabó. Pero sí. Yo lo hubiera hecho así. Yo también. 1.4 millones, no manches, Barbie. Oye, y hay más con relación al asunto gubernamental, y más con relación, y seguimos con noticias con Barbie, porque en su gobierno no hay corrupción. O bueno, eso fue la declaración después de que... Sí, oye, hubo una declaración por parte de quien es la presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción. Estamos hablando de Esther Santos de Anda. Quien dijo, dio una declaración en el sentido de que parece ser que la onda no está funcionando porque no tienen casos denunciados de corrupción. La respuesta de Bárbara Botello fue, si no hay estas denuncias es porque en mi gobierno no hay corrupción. Pues obviamente no han tenido mucho trabajo porque pues no hay propiamente corrupción. Entonces, como no ha habido corrupción en esta administración, no han tenido mucho trabajo. Ojalá que así siga. Obviamente ese asunto generó alguna polémica en las redes sociales y ya ven cómo tratan a la señora alcaldesa, la señora presidenta, en las redes sociales en estos días. Así que pues parece ser que no hay corrupción en el gobierno de Bárbara Botello. La neta es que pues, ustedes tendrán que tener una opinión al respecto, ¿no? Exacto. Oye, y hay noticias tristes también durante esta semana. Patéticamente un caso más para la cuenta de los feminicidios en el estado, prácticamente aquí en León. Una chavita, aún no se da el nombre de la víctima. Sí, no. Edad promedio de 20 a 30 años, pero fue muy triste porque el cuerpo fue descubierto en Mesa y Barrilla, que es una comunidad ubicada al norte del municipio. Y
la forma en la que la encontraron, ¿no? El cráneo aplastado, herida, muy mal. La neta, que no se les olvide, banda, sigue estando esta situación de los feminicidios y tal parece que como ya no sacamos notas, no importa y se les olvida la onda. Sí, la gran bronca es cuando lo vemos ya normal, ¿no? Mataron a otra chava, ya no hay bronca. El tema es que este homicidio o feminicidio cuenta precisamente con todos los elementos y características para tipificarse como tal, como feminicidio. Y uno de sus elementos básicos, Mona, es el hecho de que se haya asesinado a esta mujer, obviamente con saña, y su cuerpo haya sido tirado. El hecho de que sea expuesto de esa manera ya da un agravante importante para que se tipifique como feminicidio. Así que hay más chamba para la Procuraduría. Pónganse al tiro, banda. Pues esa es la información, esas son las 6 notas más importantes de la semana, según la banda contrapuntera, Monita. Muchas gracias. No, gracias, Picón, y adiós. Y bien, banda, ahora vámonos a la parte de deportes con el buen Chinese. ¿Cómo estás, mi Chinese? Monita, como siempre, como cada sábado, muy felices, muy contentos y sobre todo porque nuestra noticia principal es que ganó el León. Acá la verdad, hay que decirlo, sí hubo una cierta golpe de fortuna porque el gol de Vanderlei de Jesús cae en un penal que no era penal, con esa frase tan trillada ya, pero uno lo dice y luego viene a su mente el partido contra Holanda, pero no era un penal realmente, era una falta fuera del área, sin embargo se decreta la pena máxima, se la rifa a Mauro Boselli y marca el gol. Después vino el descuento de Querétaro con el gol de Camilo Zambezzo. Ronaldinho, la verdad hay que decirlo, jugó muy bien, unos pases que sí, o sea, no te puedes esperar que tenga un partido malo, realmente no lo ha tenido desde que llegó a México. Sin embargo, ya después, inmediatamente después del gol de de él, cayó el gol del Gallito Vázquez, un tiro, una serie de rebotes, le pega gol, fueron 25 segundos después del gol, y digo, la gente podrá estar feliz porque se volvió a ganar, hay 3 puntos más, tampoco se vale decir que el bicampeón está de vuelta y todas esas cosas, porque no sabemos realmente, pero de que ganó y que este es un triunfo que da tranquilidad, es muy cierto. En otra información, Monita, este viernes precisamente la Comisión de Deporte del Estado presentó a un primer grupo de atletas que ya tienen seguro su boleto para los Juegos Centroamericanos en Veracruz en el mes de noviembre. Ahorita son 16, por ahí destaca gente como Alejandra Zavala en tiro deportivo, Jorge Luis Quiñones, que es el capitán de la Selección Nacional de Voleibol. Hay varios atletas así. Todavía hay 11 que están en posibilidades de llegar, están esperando que sus federaciones den los listados para ver si están incluidos o no. La gran mayoría de estos 11 se espera que puedan estar, y por ahí destaca gente como Héctor Rodríguez, que es el bicampeón mundial de frontón. Frontón todavía no es un deporte olímpico, o sea, todavía no podemos decir que va a estar en Río 2016, sin embargo está la gestión para poderlo llevar, y si se da, vaya que el Chicho, hola, buenas tardes, siempre pasa, vaya que el Chicho, porque así le dicen Chicho Rodríguez, tiene esa posibilidad de ser un atleta olímpico para Guanajuato. Y finalmente, en esta información que ya no es tan buena, ¿te das cuenta cómo vamos como en picada? Sí, empezamos muy bien con la nota de León, pues terminamos muy mal con la nota de los Titánicos. Este equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional lleva de 3-3 negativo, o sea, de 3 partidos jugados, 3 derrotas. No le ha ido tan mal en los marcadores, realmente uno cuando dice 3 derrotas, pues digo, vale lo mismo que pierdas por 3 a que pierdas por 25, ¿no? Pero sí hay un problemilla ahí, ya se analizan cambios. Obviamente este roster no va a ser el que termina la temporada, va a haber modificaciones, incluso al que le tiemblan las piernas ya en estos momentos es al coach Scott Adubato, tiene ese riesgo de que su chamba se le acabe, sí, así es el básquetbol mexicano lastimosamente, y el reglamento lo permite, entonces los cambios van a venir por montones. Y en información de Inside Call, Monita, justamente de estos 16 atletas de Guanajuato que ya fueron seleccionados para ir a los Juegos Centroamericanos, están 2 ciclistas, que es Juan Pablo Magallanes Aranda y Ignacio Prado. Ignacio Prado, sí, porque yo soy uno, sí. Ignacio Prado. Estos 2 chavitos, un chavito y el otro ya un señor, muy, muy respetable él. Van a competir allá en Veracruz en el mes de noviembre. Me parece, hasta el momento, falta obviamente que la federación diga en qué pruebas van en específico, pero la posibilidad es que Magallanes corra la ruta individual, Nacho Prado corra la ruta y la contrarreloj individual, y existe esa chance de que Nacho también le entre a la pista en el velódromo de Jalapa. Entonces pues vamos a esperar ahí a la última resolución de la federación, pero por lo pronto 2 ciclistas guanajuatenses se la van a rifar en los centroamericanos, Monita. Qué padre, poniendo en alto el nombre de Guanajuato. Pues sí. Bueno, pues Chinese, muchísimas gracias. ¿Qué tal, bandita?
bandita, pues ahora vamos a la parte de cine con Deus de Kid y Gerardo Máez. Muchachos, denle. Le puso presupuesto a su presentación. Esta semana tenemos 2 estrenos. La que fui a ver ayer y la recomiendo bastante. Bueno, yo me declaro fanático de David Fincher. Aquí estábamos hablando de que es un director un poco sobrevalorado, pero personalmente, ¿qué quiere que vea el cielo? A mí me gusta mucho. Son películas pesadas, crudas, aspecto, ¿no? Y crudas, más bien retrata como ese de lado oculto del ser humano, o sea, que puede ser tanto positivo y negativo, o sea, diles a los contrapuntos alguna de las películas para que sepan que... El Club de la Pelea, que es la que la banda se acuerda, pero tiene Seven, Alien 3, que a mí sí me gusta, Benjamin Button, La chica del dragón tatuado, Zodiaco. Tiene una película muy interesante de Zodiaco, del mito del asesino serial. Sí, muy buena. Una película, es un referencial del mito. O sea, realmente es buen director David Fincher, ¿no? Y en comparativa a todas estas películas, ¿qué dices de Perdida? Y Perdida llega, es la que estaba esperando en esta temporada de fin de año. Muy buena película, bastante interesante porque te mantiene en esa intriga de querer saber qué es lo que está pasando, y es un concepto muy sencillo de un hombre que llega a su casa y su esposa ya no está, pero hay como una escena de crimen, entonces le habla a la policía, empiezan a hacer la búsqueda, pero la policía empieza a sospechar de que él la pudo haber perdido. No voy a poder decir mucho, de hecho tengo ese problema cuando voy a escribir sobre ella porque que ya quieres soltar todo. Es que te juro que no puedo decir mucho porque arruinaría solo mucho. Que vayan a verla. Tus sugerencias sí vayan. Sí, solo digamos que los personajes son muy bien construidos y llevaba mucho tiempo que no veía un personaje femenino tan bien construido que dijera, no mames. Increíble. Sí, o sea, en este año que estamos acostumbrados a ver Maléfica, chingadera de personaje mal construido en ese aspecto. Nada. No, o sea, en el aspecto de imagen está muy chido, pero no está bien construido como personaje. Aquí sí está muy recomendable. No lleven a sus niños porque yo estoy hasta la madre de ver películas de David Fincher y que lleven a sus hijos. Oye, ¿está subtitulada o en español doblada? Gracias al cielo sí hay subtituladas, fui a verla. Pero cuando vas a la taquilla te preguntan si la quieres doblada y pues, si llego y te pregunto si la tienes subtitulada, ¿para qué la quieres así? Entonces la tienes subtitulada, vaya Amanda. Y el otro estreno. El otro estreno es el especie del reboot que van a hacer de Universal Monsters, que es con Drácula, la historia jamás contada. Bueno, tiene títulos peores en otros países como Drácula Año Cero y Drácula Desatado. ¿Por qué le ponen Drácula y ya? Look away. You can't protect us. I'll find a way. I have been waiting an eternity for a man of your strength to arrive. Welcome to your life. What is it you are seeking? I want the power to destroy my enemies and save my family. There's no turning back. Drink, Dracula. Welcome to your... Pero parece que ya tenemos un Drácula, no le está yendo bien en taquilla y en crítica, habrá que verlo en la semana. Y a ver. Mira, yo en lo personal soy fanático de esos personajes y... Así, si no lo hacen bien, no me gusta. No lo hacen bien, pero voy a verlo a final de cuentas. Y hablando de Drácula y de los vampiros. Bueno, pues nosotros nos dimos una clavada al mito vampírico, esa reformulación que se hizo a principios de la década de los 80. Y son 3 películas muy recomendables. La primera sería la de Noche de Miedo, que de alguna otra forma habla de... todavía toma estos elementos de este personaje sobrenatural y los mete bajo un cariz medio paródico, ¿no? La película está excelentemente actuada, sobre todo con un personaje fundamental que es el de Peter Vincent, que hace referencia a Peter Cushing y a Vincent Price. Y bueno, es una película que trajo de nuevo al imaginario fílmico al vampiro, ¿no? La segunda recomendación sería la de Near Dark, de Catherine Bigelow, dirigida por la ex esposa de James Cameron, pero mejor director de cine que él, por supuesto.
Y de alguna otra manera esta película es antecedente de Vampiros de John Carpenter, ¿no? Es una película que ya se olvida completamente del origen europeo del mito, lo vuelve enteramente local y crea una familia bastante bizarra de unos vampiros que vienen atacando desde la época de la guerra de secesión en Estados Unidos y los desmadres que arman, ¿no? Lo impactante de esta película es cómo se construyó sus personalidades amorales, ¿no? O sea, son vampiros que matan por placer, no necesariamente porque tengan necesidad de alimentarse, ¿no? En ese sentido es muy impactante y es una película que, por ejemplo, la dentadura está ausente, ¿no? Los crímenes de estos vampiros son muy viscerales. Y en la que nos clavamos más, porque de alguna otra manera esta película es antecedente directo de los libros de Stephanie Meyer y de las películas de la saga de Crepúsculo, es la película de los Lost Boys, ¿no? Que creo que a priori, sin ser la que en una primera vista pudiera ofrecer más, es la más rica. Aquí se vuelven a retomar los elementos clásicos del vampiro y los ubican en un contexto juvenil, ¿no? De hecho, el inicio es muy impactante, sí. De cuando van entrando al pueblo y ven este espectacular turístico y atrás todo el graffiti. De algún otro modo, este tipo de sugerencias metafílmicas no los creería posible en un director de la talla de Joel Schumacher. Particularmente pienso que la película es más de Richard Donner, ¿no? Que es el director de Superman y los Goonies, porque toda la estética tiene toda, ¿no? Entonces, Richard Donner trabajó aquí como productor, pero yo creo que, no vamos a mentir, Joel Schumacher le metió más mano, ¿no? En ese sentido, la imaginería es más propia de Richard Donner que de Joel Schumacher, pero es una película impresionante. Incluso, ya cuando se manifiestan las criaturas, a mí me encantó el efecto de que parecen más gárgolas que vampiros. O sea, muestran la parte interna de la monstruosidad humana, ¿no? Y el maquillaje no ha perdido. Sin dejar de verse súper bien. Que nota curiosa, ¿cómo se llama este actor de 24? Kiefer Sutherland, que lo ve súper chavito, con un cabello decolorado. Neta, banda, chequen esta película, sobre todo ahorita que está muy de tendencia, que están regresando a la moda de los 80s, de los 90s. Les va a encantar. Por la parte de vestuario, yo se los digo. Y a diferencia de los vampiros de Crepúsculo, que son completamente románticos, estos cuates sí son unos hijos de la chingada. Estos sí son monstruos. Sí. Estos sí matan por diversión y matan también por alimentarse, ¿no? Y la parte ritualista donde empiezan a llevar al personaje de Jason Packer, ¿no? Para convertirlo en parte de su banda. O sea, es una película muy sádica, muy sádica, que incluso en la escena de la masacre de estos rockerillos punquetos en la playa, me recuerda mucho la escena de la masacre de Crepúsculo de Robert Rodríguez. Yo creo que Robert Rodríguez se debe de haber inspirado en dicho, me gustó ese atasque, vamos. Entonces Lost Boys yo creo que sí es la última gran obra vampírica que los ubica en un contexto juvenil y aparte le ofrece diálogos muy chispeantes a los Corey, ¿no? A los Corey Feldman y Corey Haim. Desgraciadamente señor Haim que ya abandonó este mundo, pero es una película muy recomendable. Chequen la banda, no va a estar disponible en la crítica para Contrapunto News porque todavía no está en YouTube, pero réntenla, es fácil en Pelis HD la pueden encontrar. Y bueno, banda, ya saben, si quieren checar esta peli de Lost Boys o Los Chicos Perdidos, pueden hacerlo en Netflix o Pelis HD. Y bueno, para este mes de octubre, Deus Ex les tiene preparados una reseña diaria de películas de terror, es decir, tenemos para asustarnos. Deme ello. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya agradado. Muchísimas gracias. Compartan la página de Contrapunto News con sus compas. Ayuden a que la banda esté informada, porque opinar sin estar informado es como escupir al cielo. ¿Dónde te va a caer? ¡Ay, no! ¡Ahí viene el diablito! ¡Ya nos vamos! ¡Con el tamborilero!